Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 13 y vamos a estar con este siguiente tema, analizando primera semana del gobierno de Alberto Fernández, anuncios que hizo en la Asamblea Legislativa a la hora de asumir, que están relacionados uno con el otro. Primero, la lucha contra el hambre. 1 de cada 2 niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. La vida solo se padece. No hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Va a haber un consejo presidido por Victoria Tolosa Paz para coordinar la lucha contra el hambre. Otro está articulado con el tema de la negociación de la deuda. Volvió a utilizar la expresión virtual default. Debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago. El gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default. No default, pero virtual default. ¿Cuál es la diferencia entre un virtual o un real default? Me parece lo vamos a conocer en los próximos días. Y otro tema es el tratamiento del presupuesto sancionado bajo el gobierno de Mauricio Macri. He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido. Y la sanción de una ley de emergencia económica. Temas que están articulados todos uno con el otro. Deuda, muy importante, presupuesto y el tema del hambre. Alfredo. Dani, vos lo dijiste Sí. exactamente, articulado. Y esto es muy importante para entender el tema de la secuencia de cuál es la estrategia económica que tiene Alberto Fernández y que la planteó. Y que incluso, bueno, Guzmán y Culfas en sus conferencias de prensa también lo dejaron expuestos, ¿no? Entonces, vos ahí tenés una cuestión que es clave, que es el tema de la negociación de la deuda. ¿Pero por qué es clave? Y además urgente. Esto es hasta marzo, ¿eh? Todo lo que te estoy diciendo es hasta marzo. Ya lo habíamos dicho. Sí. Lo habíamos dicho hace varias semanas. Vos dijiste en unos podcasts semanas atrás, básicamente, más o menos, hay plata hasta marzo o abril. Exactamente. Entonces, eso es lo que tiene que apurar. O sea que hay un plan de emergencia, si querés, un plan urgente. Bueno, negociar la deuda. Y negociar la deuda está vinculado precisamente a liberar recursos para la emergencia alimentaria, para tratar de impulsar la economía y por consiguiente el plan de crecimiento. Un plan de crecimiento que tenés que presentarle precisamente a quienes vos le vas a decir que le vas a reestructurar la deuda. Porque en la negociación de la deuda, cuando te sentás con los acreedores, vos, Argentina va y le dice: este plan financiero que ustedes financiaron, que es a Macri, es inviable. Ellos van a reconocer: está bien, entonces ¿cómo me vas a pagar? Bueno, los 2 primeros años no quiero pagarte capital e intereses, y después ahí yo creo que va a ser el punto central de la negociación, es en cuántos años más me vas a pagar, vas a empezar a pagarme y a qué tasa de interés. Esta va a ser la negociación clave. Yo soy un verdulero y viene el tipo que me debe plata y me dice eso, le digo, no, ¿cómo 2 años? Empezá, te doy 5 días o te doy 5 meses en tiempo soberano. Digamos. No tengo la plata, porque vos le prestaste a alguien que está quebrado. Está bien, Entonces, porque... entonces, ¿qué es lo que vos como verdulero decís? Bueno, está bien, pero no me hagas quita de capital. Ahora, pero no me hagas quita de capital, ¿pero por qué? Porque esto es importante para entenderlo. Más allá de vos, digamos, hasta 2 años te banco que vos no me pagues. Pero no me hagas quita de capital. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo es el negocio de los bonos? Vamos a hacer uno entre paréntesis para para que se pueda entender. Digamos, sí, ¿por qué aceptarían? Porque Exacto. Mi pregunta es ¿por qué aceptarían? Nosotros estamos del lado de los actores que decimos qué es lo que corresponde, es lo que nos salva, lo que necesitamos. Ahora, del otro lado hay gente que puede ser que no le importe eso. Porque el señor Templeton, el señor BlackRock, claro, son fondos, ¿no? El señor BlackRock, el señor Allianz, el señor PIMCO,
son empresas. Son empresas que tienen un montón de fondos de inversión. ¿Viste los fondos comunes de inversión que te venden? Bueno, ahí tiene un montón de fondos de inversión. Entre ellos podemos llamar países emergentes. Dentro de ese fondo de países emergentes tienen bonos argentinos. Bonos argentinos. ¿Qué el señor Templeton? ¿Qué hace? ¿Él es dueño de todo ese fondo? No, él es el administrador de esos fondos. Y entonces tienen miles de ahorristas, el señor Brown, el señor Smith, los gasistas, plomeros. Exacto, miles de ahorristas que... Fondos de pensiones. Claro, porque pusieron plata en el señor Templeton para que le administre la plata. Porque confiaron que él le iba a hacer rentabilidad y le iba a mantener el valor de la... Exacto, la rentabilidad. Entonces, el señor Templeton le tiene que asegurar a Smith, a Brown y a los fondos de pensión... Personas comunes. Pero le tienen que asegurar cierta rentabilidad para que vos digas, bueno, sigo invirtiendo. Sí, claro. Este señor Smith no sabe que Templeton tiene 5.000, 6.000 millones de dólares en bonos argentinos. No lo sabe. Vos invirtió, puso la plata ahí, listo, porque no es lo único. Digamos, tiene bonos argentinos, bonos de Brasil, bonos de Chile, bonos de Uruguay, un montón tiene. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el señor Templeton, cada trimestre, podemos decir cada mes, cada trimestre, y en el balance anual, le muestra al señor Smith, ¿viste? Vos pusiste tuviste 15.000 una dólares, rentabilidad claro, del 4%, del 3%, del 7%. Lo importante para ellos es que no dé negativo. Claro. Que no dé negativo. ¿Por qué? Por prestigio, por una situación de mercado y para seguir ganando más inversores. Ahora bien, yo tengo el señor Templeton tiene estos 5.000 millones de dólares de bonos argentinos. Si Argentina le dice, durante 2 años no te pago intereses, ese numerito de rentabilidad baja muy poco. Muy poco. Porque en el total, bueno, sí, pero sigue teniendo el valor de 100 del capital. Claro, no te modifica el capital. Si vos pusiste 15.000 dólares, señor Brown sigue teniendo los 15.000 dólares. Exactamente. No tiene 13.000 porque esto se hizo una quita. Y los intereses dentro del balance, digamos, trimestral, anual de ese fondo es muy poco. Ahora bien, si le aplicás una quita de capital, cosa que no quiere el señor Templeton, BlackRock, Allianz, bueno, ese balance le va a dar negativo. Porque, digamos, va a tener una incidencia en ese fondo de inversión muy pesado. Entonces, es esa la negociación clave. Clave. El tema de qué es lo que pasa con la quita de capital, no tanto, y eso es lo que no quieren. Le dice, bueno, está bien, te doy un poquito de margen. Está bien, pero volvimos al tema. Que no lo puedo pagar. Volvemos a los temas que hablamos en 2 ocasiones. El famoso uruguaya, a la uruguaya, que era tiempo sin quita, o a la griega, que era una quita importante. La ucraniana. La ucraniana, perdón. Bueno, la griega fue parecida. Lo que digo, en un momento parecía que el propio Fondo Monetario había dicho, Alberto, haya quita. Bueno, puede ser que 2 tiempos de plazo de gracia de no pagar intereses y capitales sea suficiente para decir, bueno, no te hago quita, pero te empiezo a pagar dentro de 2 años. Bueno, ¿puede ser una salida? Digamos, si vos me preguntás si eso es suficiente, solo 2 años y mantener las mismas condiciones de la actual estructura de deuda, dolarizada, concentrada en el corto plazo y con una tasa de interés muy alta. Argentina paga una 7, 8, ¿no? Sí, es altísima, es altísima. Yo creo que no solucionás el problema de la deuda, en el sentido de darle sustentabilidad. La palabra sustentabilidad van a empezar a escucharla muchísimo en boca de Martín Guzmán. O sea que por eso es clave, ya no tanto esos 2 años que no pago intereses y capital, sino cómo va a quedar las condiciones de la deuda de los bonos para adelante. Entonces, ese primer paso es la negociación de la deuda. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque te libera recursos para lo que yo te decía de los planes, por ejemplo, el plan de hambre. Entonces, ¿por qué no el presupuesto? Porque es lógico. No, el presupuesto 2020, que fue presentado, no aprobado, fue presentado por el gobierno de Macri, es papel pintado, digamos, son dibujitos. Entonces, ir a discutir hoy
al Congreso un presupuesto para el año próximo es ridículo. Y me parece que es muy sensata esa decisión de Alberto Fernández. En marzo, cuando piensa Alberto Fernández que ya tiene cerrado el acuerdo con los acreedores y a la vez ya la economía, eso es lo que apuesta, que la economía empiece a mostrar signos de recuperación y con un plan fiscal, que esto es importante, porque ese plan fiscal va a ser clave también en la definición de la negociación de la deuda, y ahora lo aclaro un poquito más, ahí sí podés discutir un presupuesto. Por eso el presupuesto dice, bueno, lo vamos a empezar a discutir en marzo, abril, porque entonces vos ahí tenés las variables mucho más claras. ¿Por qué es importante el plan fiscal? Y por eso es tan importante también la coordinación entre el ministro de Economía y el ministro de Desarrollo Productivo. Cosa que no estás viendo. La coordinación vamos a verla. Lo que veo es que está dividido cuando tiene que estar unido. ¿Por qué? Vos cuando negociás la deuda con los acreedores te pueden decir, bueno, sí, está bien, durante los 2 primeros años no cobro intereses y capital. ¿Y después? ¿Después cómo lo voy a cobrar? Entonces, ¿cómo le presentás para decir cómo lo vas a cobrar? Bueno, ¿cuál es mi programa fiscal? ¿Qué es el programa fiscal? Los ingresos y egresos que va a tener el Estado. O sea, cómo voy a recaudar y cómo voy a gastar. Y entonces decía, bueno, a ver, ¿te va a quedar excedente para poder pagarme la deuda? Van a decir los acreedores. Entonces es muy importante el programa fiscal que vos armás. Entonces, ¿quién es hoy el responsable de armar el esquema financiero y fiscal? Es Martín Guzmán. ¿No? Porque va a tener finanzas y hacienda. Ahora bien, para armar el plan fiscal es muy relevante cuál es tu sendero de crecimiento económico. Porque cuando vos tenés un sendero de crecimiento y ese sendero de crecimiento es sostenido, te da los recursos fiscales. O sea, que es lo que vos cobrás de impuestos. Entonces, ahí interviene la cartera de producción de Culfas. Entonces, esa coordinación tiene que ser muy, muy fina y muy saludable, para ponerlo en un término agradable. Entonces, no tiene que haber cortocircuitos, porque tiene que haber una integralidad en ese plan económico. Ese plan económico no es que Culfas piense y dice, bueno, vamos a ir creciendo por este lado, y el otro dice, no, vamos a hacer un ajuste importante. No va a ser así, pero digo, va a ser un ajuste, o pensar que vas a tener una expansión y un compromiso con los acreedores a futuro si vos no está coordinado con cuál es el sendero de crecimiento y cómo vas a hacer el sendero de crecimiento. Entonces, por eso es que está articulado renegociación de la deuda, el plan hambre, o sea, un plan de asistencia y de emergencia, y crecimiento económico, para armar el presupuesto. Bien, uno de los grandes desafíos, ¿no?, que va a tener Alberto Fernández, y además lo planteó en su discurso como el tema casi número 1, ¿no? El tema de el Consejo para combatir el hambre, y además se va a formar por primera vez un consejo. Sí, está muy detrás de la idea del consejo. Sí, pero el consejo existe. El consejo fue, y hay también una paradoja en eso, porque es el consejo que ocupó Chiche Duhalde en el 2002. El Consejo para las Políticas Sociales, coordinando, y va a tener que ver justamente esta mesa. Sí va a haber una especie de directorio donde estén referentes de las industrias de los Tinelli, todo ese universo que va a tener representaciones, y está buscando una dinámica para que haya una especie de definiciones grupales que tengan características de resolución, y después Tolosa Paz, como la ejecutora de esa, lo lleve adelante. Se están buscando también la forma de hacer un fideicomiso, porque no está fondeado todavía. Eso tiene que ver un poco con lo que decía Alfredo. Y después hay un ruido de hasta dónde Tolosa Paz y hasta dónde Arroyo, porque son dos entidades distintas y autónomas. Entonces, además se supone que se deben de dedicar a lo mismo. Se dedican a lo mismo. En su momento Chiche era como una coordinadora, porque
hago la referencia a Chiche porque fue ese Consejo de Política Social en su momento, que estaba Chichi Doga, quedó en Desarrollo Social, gobierno de Duhalde. Pero Chiche era la primera dama en ese momento. Claro, pero medio como que sobrevolaba y estaba entre el tema salud, que en ese momento había mucho problema también en la zona fronteriza con algunas epidemias y qué sé yo, y coordinaba, había como una coordinación, estaba Camaño en trabajo y estaban muchos planes sociales estaban en trabajo, por ejemplo. Venía como antecedente tema Manzaneras. Claro, ¿no? Pero tenía como una categoría un poco más arriba. Ahora me parece que eso todavía no está terminado de definir hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. Hay una idea de Alberto Fernández de institucionalizar los problemas, ¿no? El hambre, el Consejo Económico Social, el Consejo de la Seguridad. Hay un problema, hagamos un consejo. Por lo pronto, esa sería la solución que está planteando en términos abstractos. Sí. Por ahí en términos políticos sirve para involucrar a sectores que hoy no están dentro de la coalición, digamos. Un ejemplo claro, Tinelli, ¿no? Sí. Digamos, ahí es como que son señales que van por fuera, ¿no? Más allá que a Tinelli le sirve, porque se dio cuenta que Tinelli tiene que puede estar ser el peronismo. Que ocurra lo mismo con Labaña en el tema del pacto social. Digamos. Pareciera ser que el Consejo Económico Social todo indicaría, están todos los números puestos para que ese rol lo ocupe Roberto Labaña. Es la intención, por lo menos. Después habrá que ver si Labaña... La pregunta es, ese presidente del Consejo Económico Social, Roberto Labaña, una figura importante, un peso pesado. Quería que sea ministro. Claro. No competiría con Culfas, no competiría con... No sé si con Martín Guzmán, porque no se dedica al tema productivo. Pero imagínate ese escenario. Labaña dando una declaración pública en un sentido contrario a una política pública. No es generar... no es profundizar lo que vos planteás. Sí. Pero yo creo que por ahí un poco de eso le gusta a Alberto, ¿no? Sí, posiblemente que haya varias versiones del mundo. Atomizar. Y después él, por encima, tomar decisiones. Y que... Sí, igual no sería... Si vos lo mirás con Guzmán, que tiene prestigio académico, pero que hay dudas sobre el rodaje porque estuvo mucho tiempo afuera, porque todos coinciden en que no tiene conocimiento de cómo funciona la dinámica del Estado argentino, básicamente. Y Culfas, que es un hombre muy cercano a Alberto, pero que también hay una mirada como camina, que aparezca un peso pesado como meterle en la mesa, un peso pesado como Labaña, también en medio sacarle el cuerpo a los dos ministros tuyos. Consejos importantes de la historia argentina, yo no recuerdo ninguno, acá me trae a la memoria. A ver. Comisiones importantes en la historia argentina, recordadas, importantes, de un trabajo que todos podemos recordar. Recuerdo uno. A ver. La Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. CONADEP. Sí. La CONADEP, emblemática, vaya si fue emblemática, que casi es un adjetivo en sí mismo, ¿no? Porque decís CONADEP y ya estás diciendo 200 cosas a la vez. Después no recuerdo ni consejos, ni comisiones relevantes a nivel institucional, digamos, lo que ha funcionado durante el kirchnerismo es el Consejo del Salario Mínimo. Claro, bien. Sí, después yo me acuerdo, no se llamaba consejo, pero el diálogo social en el 2001-2002 también fue muy activo. Como espacio, digamos... De contención, ahí era de contención política. Sí. Me animaría a decir, no quiero ser peyorativo en el término, de reunionismo. Pero servía. El consejo marida mucho para el móvil de televisión, el reunionismo, ¿no? Sí, el reunionismo. Te está escuchando. Después me acuerdo... Para que no avance la anarquía en ese momento. Después me acuerdo de... comisiones legislativas. Sí. La del blanqueo, por ejemplo, donde estaban Carrió y Cristina. Carrió, Cristina y Daniel Osvaldo. Sí. Bueno, esas eran había tres. Bueno, sí, las comisiones bicamerales, hay comisiones bicamerales, pero digamos esa por fuera, pesada, digamos. Pero por fuera de la institucionalidad, muy pocas, muy pocas. Estamos ante una novedad, ante un problema, un consejo. Vamos a ver cómo funciona eso. Vos estás citando la frase de Perón. No, en una comisión. Pero estás haciendo el guiño. Vos decís que nos vayamos para esa frase del general. Pero no lo voy a permitir. Bueno, estamos terminando este capítulo de Truco Gallo. Simón Vilarrubia, nuestro Steve Wonder, estuvo en la realización. Nuestro querido Patricio da Torre, casi como un Poncio. Alfredo Cucho Zayat.
Si Zayat llega a ser presidente, imagínate, los amigos de Zayat llegan a llegar. Yo lo conocía a los amigos de Zayat. Si los llega a llegar a la presidencia, te digo, va a ser corta esa presidencia, pero qué divertida. ¿Cómo va a ser esa mesa, no? Esa mesa de olivo. La mesa de olivo. La mesa de olivo de Zayat. Quiero ir alguna vez. Ya saben cómo voy a ir, ¿no? Sí. Mañana no va a ser en auto, va a ser un descapotable con Descapotable. bandera. Y ahí La bandera Racing. Y tocando bocina. La bandera Racing. bandera argentina. Qué parecida. La Igual. bandera- Los colores son iguales. Y además estuvo Pablo el Galáctico Ibáñez y todo además la producción comercial de Pablo López. Y Daniel Chorrito. 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 Chorrito Toñetti. Bueno, hasta la próxima, nos vemos. Chau.